Pues este va a ser un video un poco polémico. A ver, qué sucede. Pero bueno, es que últimamente he escuchado mucho acerca de que, pues, critican algunas cuestiones como recientemente que se han definido personas como no binarias o este asunto del género y que hay personas que son muy conservadoras y que dicen, no, nada más hay dos sexos biológicos, eso estoy de acuerdo, aunque ahí hay algunas aristas que ahorita vamos a ver, y que por lo tanto para esas personas, pues solamente distinguen dos géneros, al igual que el sexo biológico, ¿no? Entonces, para ellos, si un sexo biológico es, pues, hembra o macho, ¿no? Digamos en el mundo animal, o digamos hombre-mujer, pues solamente habría dos géneros, ¿no? Para ellos, porque estarían muy ligados, pues, a ese sexo biológico, y ya, para ellos no hay vuelta de hoja, ¿no? Es eso y ya. Entonces, lo demás, pues lo llaman como, ellos dicen ideología de género, diciendo ideología como algo que no es cierto, ¿no? Entonces, lo que quiero hablar en este video es que hay muchas ideologías que nosotros hemos construido como seres humanos y no es privativo de esto, y que esto no es una cosa inventada a propósito como para convencer de que hay más géneros, o que no hay personas no binarias que no se identifican con ningún género, sino que es una forma de nombrar realidades que sí existen y que antes no podían ser nombradas porque pues simplemente como que no había una palabra para eso y que había personas que pues realmente se sentían muy extrañas, ¿no? Porque no se identificaban con ninguno de estos géneros. Y que aparte hay una situación de que como seres humanos, el género, y ya se ha visto, y esto ya más bien forma parte como otra cosa que se llama teoría de género, de que esta formación de estas identidades relacionadas, pues en este caso con el sexo biológico, esto sí es cultural y sí es una construcción humana que, por ejemplo, los animales del reino, pues animal no Homo sapiens, porque bueno, todos somos del reino animal, pero más bien no Homo sapiens, no no tienen, ¿no? Ellos nada más pues tienen estos instintos, pero los seres humanos, al formar sociedades, al formar culturas, sí tienen algo que va relacionando, pues lo que se llama género, ¿no? Y en este caso, en varias sociedades no solamente ha habido dos géneros, ha habido sociedades donde hay más de dos géneros. Por ejemplo, en Oaxaca es lo que se decía, hay hombres, biológicamente hombres, pero que se les educa como si fuesen un género como femenino, pero sin embargo no es que sean eh, realmente un género femenino, sino que como si fuera un tercer género. Es así que se les educa de esa manera y que lo toman de una forma muy natural, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son costumbres que tiene ya pues en esta sociedad. Y que ha habido sociedades que también, bueno, pues a veces como que tomaban un poco del otro y pues no había mayor problema, ¿no? Entonces, esto de los géneros es algo social y eso ya se ha investigado. ¿Por qué? Porque son constructos. Simplemente, a ver, vamos a ver, por ejemplo, un género que ha cambiado a lo largo del tiempo, en este caso, digamos el femenino, ¿no? Como antes, nada más de decir género femenino, pues tenían que vestirse con una falda larga o con un vestido, tenían que tener el cabello largo, tenían que tener pues ciertas acciones y que esto ha cambiado pues a lo largo del tiempo y que actualmente pues hay mujeres que pueden cortarse el cabello, que pueden usar pantalones y bueno, tener otras profesiones que no están asociadas tradicionalmente a lo que ha sido el género femenino y, y no por eso pues dejan de pertenecer al género femenino. Entonces esto pues aquí se ve cómo el género es social y va cambiando a lo largo del tiempo. Hay, hay también pues culturas donde dicen, no, es que las que son del género femenino, bueno, ahí lo relacionan más con el sexo biológico también, pero dicen, pues deben de cubrirse la cabeza, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Entonces tienen que tener, pues esto, ¿no? Actualmente también en la sociedad que pues tenemos más cercana a nosotros, también cuando iban a misa, pues tenían que ponerse como algo, ¿no? Para cubrirse la cabeza. Actualmente ya no es así. Entonces, todo esto va cambiando pues a través del tiempo. Y ha habido personas, y que es completamente válido, que en diferentes épocas también, pues no se han identificado
con el género y que vaya de acuerdo a su sexo biológico, ¿no? Y ahí es donde surge también, pues, toda esta diversidad, digamos, de identidad, porque ahí también luego surgió una confusión. Hay una parte que es como el interés sexual por otro género o por el mismo género o por ambos géneros y que eso también ya se ha definido de otras maneras. Y la cuestión de la identidad, de si se identifican con el sexo biológico o no. Y entonces serían transgénero. Y a veces cuando también se incluye el cambio, pues ya digamos de manera hormonal o con cirugías, pues ya se diría transexual, ¿no? Sería otra denominación que sería aparte, ¿no? De lo de transgénero. Entonces ahí es donde va surgiendo pues cierta diversidad, pero esto no excluye ni va en contra de lo que es la biología, porque ellos lo que dicen, ah, no, es que nada más es hombre y mujer y ya, pero no se ponen a pensar en estos constructos sociales. Entonces, eso es lo que estoy un poco tratando de explicar. Muchos amigos míos, pues sí, ya no sé, no sé si fueron antes así o siempre fue así, pero como que pues han estado un poco más pues de este lado conservador, ¿no? Yo entiendo que sí, en mi generación como que a muchos nos educaron de esa manera, ¿no? Incluso también para lo de la orientación sexual, pues era como un tabú y te decían, no, pues es que ser gay o ser lesbiana o tener otro interés, pues es malo, ¿no? Así nos lo decían, era como que pues una percepción social, ¿no? Sin embargo, pues las cosas han cambiado y digo, qué bueno, ¿no? Por ejemplo, hoy que fue el Día del Orgullo y que se van muchas personas a marchar, pues muchos dicen, no, que por qué hacen eso y todo así. A ver, han tenido muchos años en la historia, pues de haber estado reprimidos en ese aspecto. Y eso no lo hemos vivido los hetero, ¿no? Porque lo dicen, ay, no, que entonces, ¿por qué? Como que tratan de voltear la situación, ¿no? Dicen, ¿por qué hacen eso? Entonces los hetero vamos a hacer lo mismo. Pues digo, si quieren pueden hacerlo, ¿no? Pero la situación es que nosotros no hemos estado reprimidos en ese aspecto. No es de que te digan, ay, eres heterosexual, es malo, es pecado, no lo seas. Ay, mira, un heterosexual, o sea, eso no pasa. Entonces, cuando más bien la represión ha sido, pues, hacia el otro lado, a lo que vemos como diferente. Entonces, creo que es muy válido que, pues, expresen ese orgullo de esa manera, porque, bueno, pues, así son, sus preferencias y, pues, digamos, finalmente, pues es una forma también como que de ser felices sentimentalmente, ¿no? ¿Por qué juzgar lo diferente, lo que para nosotros es diferente, eh, cuando no nos están juzgando, ¿no? Nadie está juzgando lo hetero, porque hay muchos que dicen, ay, ahora ya se va a voltear la situación. No, no es así. Entonces, pues creo que ahí deberíamos como de ser menos conservadores en ese aspecto y en cuanto a la identidad, porque esto es en cuanto a la preferencia, ¿no? Pero en cuanto a la identidad, que también, pues pueden sentirse de un género que no es tradicionalmente, digamos, el que se dice, ah, no, es que coincide con este género biológico. Y ahí también, bueno, parten muchas ideas y muchas cuestiones que quizás se resolverán en el futuro, porque muchas veces con qué se asocia como que el género femenino, ¿no? También así como que con la ternura o con la debilidad o con, no sé, como el cuidado físico, ¿no? También de que pues se maquillen y todo. Y entonces puede haber algún hombre, un hombre biológico, que le llame la atención todo eso y diga, bueno, entonces, pues voy a adoptar este género, femenino, ¿no? O al contrario, si por ejemplo el género masculino se ha asociado tradicionalmente pues con la fuerza, con la actividad, o no sé, con usar cabello corto o ropa más cómoda, y una mujer, digo, biológicamente, diga, bueno, pues yo quiero ser, pues de este género masculino, ¿no? Y entonces lo que se ha estado analizando después es que si este género es social, estos atributos no son, digamos, solamente de la naturaleza sí vienen las hormonas y que eso sí puede influir en algún interés, pero pues esta definición no tanto es lo natural, sino lo social, que entonces, si no se tuviera algo tan rígido de decir esto, solamente esto es lo femenino y si no, no vas a ser una mujer, entonces no tendría por qué, pues una mujer biológica decir, ah, bueno, pues me voy a identificar con otro género, porque aquí no me dejan ser, aquí no me siento yo.
Y lo mismo del otro lado, ¿no? Porque pues a lo mejor un hombre que se identifique más con la ternura y eso, y no le están dando como ese chance de serlo siendo dentro de una concepción masculina, pues se va a ir hacia la femenina, ¿no? Entonces quizá en el futuro pues ya no sería necesario tomando en cuenta pues estos preceptos sociales que se pueden romper y que son más bien como estereotipos y entonces ya las mujeres pues van a poder decir, bueno, pues no importa que yo exprese, por ejemplo, enojo y no por eso me van a decir que soy una marimacha o que un hombre llore y no por eso les van a decir maricón porque así les decían y así todavía pasa. Entonces, pues ya no, porque tenemos derecho, ¿no? Las mujeres tanto a enojarnos como los hombres a llorar y antes así decían, ah, no llores porque eres macho, ¿no? O las mujeres, no, no te enojes, no reclames, calladita te ves más bonita. Y entonces eran como cajitas muy cuadradas, ¿no? De decir solamente esto es lo femenino y solamente esto lo masculino. Y si no eres así, femenina, eres poco femenina, entonces como que te apartaban, ¿no? Y lo mismo así con los hombres, como que se burlaban. Entonces, probablemente si eso ya no se hace tan rígido, pues ya no sería tan necesario eso. Sin embargo, también hay personas que más allá de esto, no se sienten que tengan, pues, que ese sexo les corresponda, ¿no? Entonces, ese ha sido otra realidad que a lo mejor a algunas personas pues nos cuesta trabajo entenderla, pero existe y que deberíamos darnos la oportunidad de escucharlos y saber sus razones. En mi caso, bueno, pues yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar a Victoria Volkova, creo que así se llama, o sea, apellida, que es una mujer, primero transgénero y después transexual, que ella explica, ¿no? Todo, cómo desde niño o desde niña, porque pues se identifica con esto, ya sentía que no correspondía, ¿no? O sea, o sea, ser hombre biológico a lo que ella sentía. Entonces, tú la ves y tú dices, pues es que si se identifica como mujer y siempre pues ha estado como con esa identificación, ¿por qué no? Pues validar, pues eso, o sea, como que cada quien sabrá cómo se siente, ¿no? Entonces, bueno, yo pues pienso eso, ¿no? Porque también hay personas que dicen, no, 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 pues nada más las mujeres son las que nacen mujeres, o nada más los hombres son los que nacen hombres biológicamente, ¿no? Y que no, pues no avalan este tipo de casos, pero yo siento que deberíamos escuchar porque no son nuestros sentimientos, son los sentimientos de esas personas y que por qué no van a ser válidos también, o al menos eso es lo que opino. He platicado también con otras personas y sobre todo de nuevas generaciones que digo como que me han quitado, pues algunos prejuicios con los que crecí yo en mi generación y he leído también, pues también de otras cosas acerca, como les digo, pues de esto del género y que quizá las personas también que están diciendo que esto no es válido, por ejemplo, pues que se sientan como del otro sexo, quizá en el futuro es lo que les comento, a lo mejor al volverse menos rígidos estos estereotipos de género, muchas personas dirían, bueno, pues yo sigo siendo mujer, solo que pues me identifico más con esto de la fuerza o con andar cómoda y no necesariamente voy a renunciar a ser mujer. Por tener estos atributos, ¿no? O un hombre de decir, no sé, a mí me gusta la cocina, y eso ya no se va a tachar como femenino, me puedo dedicar a eso, o soy más sensible y no por eso me van a decir que soy poco hombre, ¿no? Entonces, puede ser que tengan más libertad en ese sentido, pero aún así, siento que si hay alguien que sí se identifica desde ese sentido hacia el otro sexo, pues ya sería en este caso como transexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos, es como que algunas cuestiones que quizá ya serán tratadas en el futuro, pero que por el momento yo siento que deberíamos de tener respeto hacia esas posturas, ¿no? Porque no son nuestras, son de otras personas y que son válidas, ¿no? Que tienen derecho a ser y a expresarse. Y en cuanto, por ejemplo, esta cuestión de lo no binario, que hay muchas personas cómo se burlan de eso y que decir, ay, no, cómo no van a sentir identificación con ningún género, ¿no? Hasta el momento solamente he hablado de si se identifican como un hombre o como una mujer, ¿eh? Pero bueno, también puede ser que no se identifiquen con ninguno de estos géneros, simplemente con ser un ser humano. Y sí, conozco personas así, por eso digo que pues sí tengo mucho respeto y sé que existe y sé que es válido también. Y no estoy hablando de sexo biológico, estoy hablando
de un género, como les digo, social. Sí, puede haber personas que no se identifiquen ni con un estereotipo, digo, social de mujer o de hombre, entonces digan, simplemente no, pues no, no hay eso, entonces, y decir no binario. Y no es para que se burlen, porque no están diciendo ni están negando, pues, esta dicotomía de sexo biológico. O sea, obviamente no, pues ahí sí va a haber otro tipo de diferencias. No, es en cuanto a lo social, lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte biológica, por lo general, pues sí decimos nada más, pues puede ser o género masculino, no género, sino sexo, ¿no? Sexo masculino, sexo femenino, pues por los cromosomas. Pero incluso biológicamente también ha habido otras combinaciones y que son minoritarias, pero sí, también no siempre es XX o XY. Hay personas que como que a veces tienen una X de más y que entonces, bueno, pues puede tener un poco más de atributos femeninos, aunque pues se vea que digan, es un sexo varón, pero que tiene estas características. O también a veces hay una variación hormonal, entonces hay más hormonas consideradas, pues tipo, pues femeninas, bueno, que predominan por lo general en las mujeres biológicas y que a veces estas hormonas se disparan un poco más en una persona que pues es de sexo biológico varón y que entonces provoca también hay ciertas diferencias. Y lo mismo en las mujeres, hay veces como que segregan más testosterona o los hombres van a segregar más estrógeno, que son variaciones que se llegan a dar, ¿no? Y que a veces pueden influir o no, eh, quizá en este tipo de comportamiento o en este tipo de identificación. También ahí habría que hacer un estudio, porque sí hay veces que nace un niño y que dicen, no sabemos cómo definirlo, ¿no? Porque hay veces, también hay casos de hermafroditismo, sí, de hermafrodita. Entonces también hay eso y que a veces los doctores no saben cómo definir e incluso hay veces que han dicho, bueno, pues sí, los papás van a tener que decidir como que, pues, qué se le da, eh, pues, varón o hembra, porque no sabemos, realmente como que tiene cuestiones de los dos. Y eso en cuanto a la biología, o esperar a que crezca y que pues ya se vaya definiendo también puede ser, pero sí ha habido casos también biológicos. Ahora, en cuanto a esto de los hermafroditas y todo eso, ya veríamos que también existe desde hace muchos años este concepto. Por ejemplo, ya Platón lo decía que todos, en su momento, él decía, bueno, todos los seres humanos pues eran hermafroditas, ¿no? Pero esto ya es como un mito. Y que después pues fueron separados porque decían que los dioses les tenían como que envidia porque eran muy poderosos siendo así. Y que entonces los separan y pues ya hacen una mujer y un hombre separados, ¿no? Pero bueno, no, yo siento que este mito no es así que diga, ay, mira, sí, alguna vez la biología fue así, que éramos seres de esa manera, sino que tal vez, porque en el mundo no físico, sino que, bueno, aquí ya vamos a entrar en otro tipo de cuestiones, como pues del alma. Creo que el alma, pues, no te dicen, o sea, no tiene sexo, ¿no? Porque, pues, no está en un cuerpo. El cuerpo es el que tiene un sexo físico. Entonces, quizá las almas decían, bueno, pues no tiene eso. Pero cuando ya se encarna en un cuerpo, pues ya va a tener, pues eso, ¿no? Un sexo biológico. Entonces, probablemente yo lo siento como una alegoría así. Y bueno, pues de ahí también viene la teoría como de las almas gemelas, ¿no? Pero bueno, es como una vertiente ahí del mito, ¿no? Que dicen, ah, bueno, pues si separaron a esta alma y ya después fue un hombre y una mujer, pues eventualmente te podrías ahí encontrar con tu alma gemela, ¿no? Que es la otra parte de este alma. Pero bueno, eso es también como otra vertiente. O simplemente puede ser que, bueno, pues si eras un alma en el alma y eso también lo dicen en otra corriente, pueden tomarlo como religión o como una corriente filosófica, puede ser las dos, pero también es lo que decía Jesucristo, ¿no? Dicen, en el cielo no van a tener esto, de que le preguntaban, ¿con quién va a estar casada una mujer que pues ya fue viuda muchas veces, ¿no? Y dice, no, es que en el cielo ya no va a ser así, ¿no? Las almas no tienen eso, entonces, decía, pues ya no va a tener así como que marido, ¿no? O incluso también así se define a los ángeles, ¿no? Como seres sin sexo, porque pues no tienen cuerpo. Entonces, también cuando se les dibujaba, se les pintaba o se les pintaba como niños, porque ahí todavía no se daban esos cambios, digamos, ese dimorfismo sexual que ya se empieza a ver como en la adolescencia. Entonces eran niños o eran seres, pues sí, andróginos, que no sabías si eran hombres o mujeres, porque no eran ninguno. Entonces ahí está como otro ejemplo, pero más bien como etérico
y pues de este no binarismo, ¿no? Que muchas personas, principalmente pues de este tinte conservador, pues están criticando. Bueno, pues ahí en la religión tienen un ejemplo de lo que sería pues una persona no binaria, como el ángel, ¿no? Porque no, pues no tenía eso. Pero bueno, ayer pues porque no tiene cuerpo, ¿verdad? Siendo que tiene un cuerpo, pues a lo mejor van a decir, ah, no, pues identifícate con el sexo que tienes y todo eso, pero no estamos hablando de los cuerpos, estamos hablando de una identidad y de cómo se siente, ¿no? Voy a platicar como una experiencia. Yo no es que sea no binaria, sí me identifico como mujer, pero en un tiempo, yo creo que tenía unos veintitantos años, 23, 22, 23, pues hubo una persona que, lo que pasa es que quería conmigo, ¿no? Y era un editor, entonces andaba ahí como de locote. Y digo de locote porque ni siquiera leyó mi novela que yo le había enviado, entonces nada más lo que le interesaba era otra cosa. Y decía, ay, ¿cómo eres? O sea, descríbete físicamente, o sea, ya saben, ¿no? Y luego me preguntó, ¿cómo te defines como mujer? Ah, eso fue lo primero que me preguntó. Y a mí se me hizo muy raro que me hiciera esa pregunta, porque a lo mejor hoy sí la puedo responder, pero en ese momento yo no me definía como una mujer. Supongo que era porque también era muy joven, o no tanto, porque pues digo, ya tenía 22, 23, no tanto. Pero yo, más bien, yo decía, soy un ser humano. Yo no me defino como mujer precisamente, porque no de antemano estoy poniendo mi sexo biológico, no de antemano estoy poniendo mi género. Yo simplemente pues decía lo que tal vez lo que me gustaba hacer en ese momento, ¿no? Que en ese entonces pues yo escribir, bueno, muchas otras cosas, pero estaba pues en ese momento en la literatura, que por eso pasó lo que pasó de esta novela, que bueno, ni leyó nada, pero bueno, y yo decía, pues un ser humano. Y siempre tuve esa idea, toda la adolescencia. E incluso cuando era más chica, también a mí me llamaba la atención actividades que pues se consideran masculinas, ¿no? Como subir a los árboles, subir muy alto, pues no podía porque traía falda, pero digo, ay, qué ganas de, como en esta generación que ya a las niñas se les permite usar pantalones o que se les permite ya en su uniforme de educación física traer pants, porque eso ya pude hasta la prepa, ¿no? Pero cuando, pues en la primaria o en la secundaria era una falda, era un short y después una falda y no se usaba ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando íbamos a ensayar, por ejemplo, el vals de sexto año, pues ahí veía como mis compañeros se iban por arriba del acueducto, porque tenemos por aquí un acueducto, y así bien felices, y yo así como que, pues no puedo porque soy niña, y pues si me subo se me van a ver los chones porque traigo falda, y bueno, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido en ese tiempo? ¿Me hubieran dicho marimacha? ¿Se hubiera hecho eso? Porque es lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahí están como que esos cuestionamientos. Y durante mi adolescencia, les digo, más sentía yo como un ser humano. Eso era como mi identidad. Yo nunca supe decir, ay, no binario, porque eso no existía. Pero yo me sentía así, como un ser humano. Y ya llega el momento en que pues ya crecí más y digo, bueno, ok, ya entendí así como que pues estos asuntos de la mujer y todo eso, digo, bueno, pues actualmente sí puedo decir, ah, bueno, estos asuntos de mujeres, pero hasta que este señor me lo preguntó, que era un señor mucho más grande y que lo que quería era otra cosa, pero sí me puso como a pensar, ah, bueno, no me defino yo como mujer. Es más, yo, bueno, como que tardé también en madurar y yo me definía no, como una chava. O sea, yo decía, pues no como mujer. Mujer ya se me hacía como un término bastante más adulto para mí en ese tiempo. Y les digo, a lo mejor no, ni siquiera es que estuviera tan chapa, no sé, 22, 23, no, o sea, a esa edad, a los 22 mi mamá ya me tenía, ¿no? Creo que ya te estaba esperando a mi hermana, entonces no creo que, o sea, pues tan chica no era, pero pues estas cuestiones. Lo que sucedió con este señor es que pues obviamente quería otra cosa y pues no, o sea, ahí sí lo bueno es que sí me di cuenta y pues no pasó nada, pero pues tampoco pasó nada de la novela porque ni la leyó ni nada, pero bueno, eso es una cosa aparte, pero es les quería comentar, ¿no? Esto de definirse como hombre, definirse como mujer. Entonces, en ese momento, o sea, obviamente yo sí me identificaba y me identifico, pues sí decir, ah, bueno, pues mi cuerpo es de mujer y todo esto, ¿no? Pero todavía en la adolescencia y al inicio, pues no sé, de la adultez, de una temprana adultez, eh, no sé, yo sentía como que todavía este asunto de seres humanos y siento que no tendría por qué perderse porque realmente lo somos. Todos en esencia somos seres humanos y claro, además tenemos un cuerpo y además tenemos esto que podemos asumir.
¿no? Algunas personas, porque a otras personas les digo, pues muy válido que se sientan identificados con otro género y que les comento, a lo mejor en un futuro, cuando se vuelvan menos rígidos estos estereotipos, podría diversificarse o ampliarse más bien como este asunto de las posibilidades y decir, ah, no, no era eso, simplemente me gustaba esto que muchos consideran masculino o me gusta esto que muchos consideran femenino y quizás sí se salvarían muchos casos, pero puede ser que algunas personas ya desde nacimiento puedan decir, no, ahí sí, no, y ya sería como este asunto transexual, ¿no? Pero bueno, pues volvemos un poco a esto del no binarismo, porque ya en el mundo de las ideas y de concepciones ya bastante abstractas, y como les decía, de esto del alma, que ya pues como que es harina de otro costal, pero pues el alma sería no binaria, ¿no? Y de alguna forma, el concepto de Dios, no del Dios judío-cristiano, que por ejemplo sí ya es como ese un asunto un poco más patriarcal, porque así es como de la tradición, ¿no? O de diferentes dioses que decimos la diosa madre o el dios padre, todo esto que en varias religiones se tiene, no me refiero a eso, sino a la idea de un dios abstracto, y que bueno, hablamos en masculino, pero en realidad sería como un ente que pues no tiene cuerpo, y entonces por ende pues tampoco tendría sexo, ¿no? Pues no tendría por qué ser hombre ni mujer, sería como un todo y pues todo es todo, ¿no? Entonces ahí no sería, sería alguien no binario en principio, ¿no? En teoría, o sea, como un absoluto. No sé si esté blasfemando, yo espero que no, porque soy católica, aunque, bueno, este canal se llama La Bruja Historiadora, porque sé algunas cosas de magia, no magia mala, es más, la magia, aquí paréntesis aparte, yo siento que es como cuando estudias artes marciales, se estudia como para no usarla, ¿no? Porque realmente, pues creo que, bueno, ya es harina de otro costal, ¿no? Pero yo, miren, yo no recomiendo que hagan esto de que, de amarres y que brujerías y todo eso, porque se crea karma. Entonces esas cosas, mira, ni me meto y creo que esa no se debería hacer. Entonces solamente es como que conocer como ciertas energías, pues para saber, así como las artes marciales, y, y bueno, pues también sé de algunas mancias, como astrología, como echar cartas, como runas y todo esto, pero aquí pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pues este Dios abstracto y decir Dios de alguna manera, pues es porque el lenguaje nos lo limita, pero por ejemplo, digo en masculino, ¿no? Porque así lo tenemos que decir, pero hay otros idiomas que, por ejemplo, el latín o el alemán sí tiene ese neutro. Entonces ahí sí se puede decir eso. Y fíjense, había como pues alguien en redes que no les voy a decir quién es, pero que decía que con un lenguaje no binario, que no se podía hacer pensamiento crítico, y pues está en contra de esto, ¿no? De meter el neutro. Pero a ver, si por ejemplo el alemán tiene pues, esa posibilidad de decir neutro, que de hecho, pues hay muchos, ¿cómo les diré? Pues sustantivos que son neutros en alemán, y de ahí pues era Hegel, ¿no? Entonces, a ver, Hegel fue el que hizo muchas contribuciones a esto del pensamiento crítico, y de hecho, esta persona lo ejemplificaba con Hegel y decir, oye, pues el alemán tiene ese neutro, ¿no? Entonces, como dices, que no se puede tener pensamiento crítico si tienes este elemento neutro. Entonces, crítico, o sea, no, no, no es así, ¿no? Porque él hablaba que del pensamiento, que solamente puede ser un pensamiento binario. Pues ahí está que no. Y además de que ha habido muchos entes que se han considerado de esa manera, ni hombres, ni mujeres, ni masculino, ni femenino, sino como un todo, y pues de cierta forma como algo no binario, ¿no? Y ahí está, o sea, ahí está en la filosofía, entonces, pues no, cómo va a ser eso un obstáculo para el pensamiento crítico? Ay, por favor. Pero bueno, no les voy a decir el nombre, pero bueno, pues por ahí si llegan a escuchar algo así, ya saben, ¿no? O sea, ahí está Hegel y ahí está pues el idioma alemán, ¿no? Y el idioma latín, que también de ahí viene el neutro. Y hay muchos idiomas que también tienen neutros. En español tenemos poquito neutro, porque por ejemplo tenemos los artículos de él, tenemos la y tenemos lo. Y lo, por lo general, pues es para algo neutro. Y bueno, pues lo que pasa es que actualmente sí ya como que se está poniendo la E, porque eso es para sustantivos que no tienen un neutro. Entonces ya se pone amigue y pues así de ciertas personas, ¿no? Pero yo les recomiendo, por ejemplo, si conocen a alguien así, y porque yo sí conozco personas así, que mejor les pregunten cómo es que quieren que les digan, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo conozco a una persona y que a lo mejor dice, bueno, a mí me gusta más que se refieran a mí en masculino, ¿no? Y pues hay que respetar y dicen, bueno, pues entonces así te voy a decir. Entonces, es de acuerdo a cada quien cómo se identifique, ¿no?
Es así. Entonces, bueno, a veces uno también, no sé, tiene dos nombres y te dicen cómo te gusta más que te digan, ¿no? Ya, pues son como que estas preferencias. Y pues esto es lo que quería comentarles un poco así acerca de este aspecto del no binario, que a veces también se va como, pues este aspecto filosófico, siento yo, y que bueno, pues no necesariamente se contradice con eso, pues lo que es el sexo biológico, ¿no? Que eso es una realidad aparte, pues así como digo, pues bien biológica y ahí sí, pues muy tangible, pero también existen pues estas concepciones, ¿no? Y que es cierto que si no se nombra, pues no saben, o sea, no se van a entender muy bien, no saben ni qué existe, y entonces hay que respetar, y eso es lo que yo pienso, y que bueno, pues estas cuestiones todavía se van a elaborar un poquito más en un futuro, están como en esta elaboración, pero que mientras tanto y mientras pues no se definan más cosas, pues simplemente hay que respetarnos como seres humanos, pues esto sería lo que puedo decir. Y en cuanto a las preferencias, también, ¿no? Y también tengo amigos y tengo familia que también, pues, forman parte, pues, de esta comunidad que hoy tuvo este Día del Orgullo y yo los quiero mucho, yo deseo que sean muy felices y, pues, avalo todo esto que, pues, ellos están también luchando por la no discriminación, ¿no? Y que no deberíamos nosotros de discriminar, algo así. Entonces, pues, solamente respeto y felicidad para todos. Y bueno, pues esto sería todo en este video un poquito polémico, sobre todo para mi generación. Pero bueno, hasta luego. Esta va a ser la parte 2 del anterior video porque me di cuenta que me faltaron algunas cositas de decir y es que este tema puede ser muy, muy extenso. Realmente, pues creo que nada más lo he tomado así como por encimita un poquito para darles algunas opiniones o algunas cosas de las que me he enterado o de experiencias. Pero bueno, pues sí me faltaban decir algunas cosas, ¿no? En cuanto a la parte biológica y en cuanto a las hormonas y todo esto, pues sí, hay que reconocer, ¿no? Que ahí sí hay diferencia entre biológicamente, ¿no? A eso me refiero, entre personas nacidas biológicamente mujeres, biológicamente hombres, y que de ahí, pues sí, también se han, como diré, pues puesto actividades que son tradicionalmente, ¿no? Dicen, bueno, pues para hombres o para mujeres. Sin embargo, hay excepciones a la regla, ¿no? Por decir, podríamos nombrar, por ejemplo, estas situaciones o actividades de fuerza, entonces que mayormente pues sí tienen los hombres porque biológicamente sí tienen más fuerza, pero como digo, hay excepciones a la regla porque puede haber mujeres a veces que con un entrenamiento pues pueden llegar a tener más fuerza. Y también hablo, por ejemplo, de situaciones cuando dicen, ah, bueno, pues que de cuidado, ¿no? Que se ha atribuido más hacia las mujeres. Sin embargo, pues un hombre también podría hacerlo, ¿no? Pero tradicionalmente, porque como las mujeres estaban en la casa, pues se les dejaba más a ellas. Entonces, pues esto es otra situación, ¿no? Y que aparte las hormonas pues sí diferencian a veces pues este tipo de comportamiento, que a veces digamos de reaccionar ante algunas situaciones como de manera más aguerrida, como hacían antes pues sí los guerreros, puede ser influida por la testosterona, puede ser que también eso pues tenga que ver. Y por eso estos asuntos de la guerra pues eran más de hombres, ¿no? Pero como les digo, hay excepciones a la regla, ¿no? Y existían desde, tiempos inmemorables, también existían las amazonas, o también llegó a haber, pues, mujeres guerreras, ¿no? O en la revolución, pues, ya sabemos, ¿no? También ahí hubo, soldaderas, pero no solamente ellas, sino hasta generalas llegó a haber, ¿no? Entonces, bueno, pues, ha habido como que, pues, ciertas inclusiones en este sentido, pero, pues, sí reconozco que tradicionalmente, y no solamente ahí tiene que ver lo social, sino también lo físico, ¿no? En ciertas actividades. O por ejemplo el fútbol, que es un deporte muy desgastante y que también a veces requiere de contacto y que a veces suele ser un poco rudo. Siento que pues sí, biológicamente queda más como para los hombres, ¿no? Eso, pues sí, considerando nuestras características físicas, pero también ha habido equipos de mujeres, ¿no? Que también les digo, pues con este entrenamiento también puede ser. Entonces, bueno, pues haciendo como esta consideración, y que también cuando hablamos de equidad de género, hablamos precisamente de eso, ¿no? De una equidad, no de que seamos iguales, no de una igualdad,
de que sea una igualdad de sexo, sino una equidad. Entonces, por ejemplo, considerar en estas diferencias biológicas, por decir el embarazo, ¿no? Cuando, por ejemplo, sí se le van a dar a la mujer en este aspecto laboral, pues meses para que no esté trabajando todo el tiempo ya al término de su embarazo o que pueda cuidar al bebé cuando es muy chiquito y pues depende de la mamá para comer, porque si le dan pecho y todo eso, bueno, pues entonces hay que considerar eso, ¿no? O sea, obviamente pues un hombre también lo puede alimentar, pero pues ya sería con mamila, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tener este tipo de consideraciones en cuanto a nuestras diferencias biológicas, o sea, eso es algo que pues sí defiendo y que sí reconozco también. Entonces, pues sería eso, ¿no? Bueno, también la regla, ¿eh? O sea, y que también algunas personas sí ya han considerado afortunadamente o se empieza a considerar, porque pues sí hay veces que está bien cañón y que digo ahí andar haciendo muchas actividades con eso pues sí como que cae mucho de pesado, ¿no? Entonces sí, o sea, las mujeres me entenderán. Pero bueno, esas son estas cuestiones. Y en cuanto a lo otro, otra vez volvemos a lo del no binario, porque me faltó comentarles una cosita, que también es como un poco mística o mágica o como ustedes quieran considerar en cuanto a la astrología. Pero bueno, ahí ya como que depende como de las creencias de cada quien. Yo lo veo como algo simbólico, como algo un poquito más de leyenda, pero sí se los voy a comentar de que, por ejemplo, a mí uno de mis maestros de astrología, y bueno, también mi papá, que también saben que es astrólogo, pero pues su amigo, que fue el que me dio clases, mi papá también, pero bueno, ya su amigo fue como de una manera más formal, él, pues comentaba esto de las eras del mundo. Así también mi papá mucho, sí, bueno, los dos. Entonces, en estas eras... se consideraba, por ejemplo, que habíamos tenido como la era de Aries, esto va por la precesión de los equinoccios. A ver si próximamente hacemos algo, un videito más como de astrología o algo así, o alguna cosita. Pero bueno, iba de esta era de Aries donde decían precisamente de una época muy guerrera, porque así era Aries, ¿no? Como muy aguerrido, donde precisamente venían también estas mujeres amazonas, pero que después había venido la era de Piscis, ¿no? Y que ahí como que se exaltaba más esta situación, como que lo más valioso, pues era como que ser mártires y no de la manera que nosotros actualmente lo consideramos, porque actualmente digamos como psicológicamente diríamos, ah, no, pues cómo vas a estar de mártir, ¿no? Pero no, hemos visto más bien como en la historia, ¿no? De decir, pues sí, había héroes mártires, había santos mártires, entonces a eso nos referimos, porque muchas veces en la era pisciana, pues era de que se sacrificaban por otras personas y eso les daba como ese gran valor que antes les daba la guerra, por ejemplo, en la era de Aries, ¿no? Y que en la época de Acuario, pues iba a ser distinto, como que iba a ser la libertad y porque pues Acuario es un signo un poquito más extraño. Yo soy Acuario y entonces a lo mejor por eso soy un poco extraña y que bueno, iba a dar otro tipo de características, pero además aquí viene lo no binario, porque Acuario está simbolizado por Ganímides, que era un jovencito, que bueno, pues lo raptaron los dioses del Olimpo para ser copero de los dioses, porque estaba muy bonito, digamos, pero yo no digo bonito y no guapo porque era un adolescente, entonces como que estaba pues sí en la pubertad y en ese espectro, digamos, de no parecer ni hombre ni mujer, por eso Ganímides es como un ejemplo, pues precisamente como de esto de no definido, porque se lo llevan los dioses, pues porque dicen, ay, no, es que está muy, muy, muy hermoso, ¿no? Porque no decían guapo y así, como que se lo llevan a un adolescente, pero que simbolizaba precisamente como este no binarismo, obviamente no se llamaba así en ese momento, no existe este concepto, pero que no iba a ser ni hombre ni mujer, era algo, como de los dos. Entonces se lo llevan y pues de ahí es donde está Ganímides, ¿no? Y de hecho pues se vuelve una constelación también. Y tenemos ahí también pues Acuario, ¿no? Es el copero de los dioses. Y lo que decían también, una de las características de esta era de Acuario era precisamente que las personas pues iban a empezar a no estar tan definidas en ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo, o sea, como astróloga, lo digo, crean o no me crean, solamente se los digo como una curiosidad, no digo que me crean, que también por eso quizá, pues sí, ha habido aumento de estos casos, ¿no? De decir, pues no sé si estar en este lado o en este lado o simplemente en medio,
O simplemente, aunque no digan, ay, pues soy no binario, que no sea ese el caso, pero que sí va a haber un espectro que sí va a poder como confundir en este aspecto a otras personas que lo vieran, ¿no? Y bueno, en eso también hay como otro tipo de profecías, ¿no? Por ahí, pero ahí luego se relaciona con lo negativo, que yo no digo que precisamente sea negativo, quizá porque soy acuariana no lo veo negativo, pero sí hay unas personas que sí vienen unas profecías así y que significan algo malo, ¿no? Pero bueno, para mí no es malo y que sí en estas profecías luego dicen va a surgir un tercer sexo que es el hombre mujer, ¿no? Creo que son de Parravachini o algo así, o también otras personas que lo han dicho y que bueno, que ese parece ser este tiempo, ¿no? Y que realmente a veces sí te puedes encontrar con personas que realmente no sabes, no lo sabes ver porque ya no tienen esas características tan definidas como en el pasado, que relacionábamos con el género masculino o con el género femenino, como puede ser pues los tacones o maquillarse o el cabello o cierto tipo de ropa, ahora hay más ropa unisex, entonces ya no, ya es difícil, ¿no? Como que saber, si no es que preguntas, porque de verdad, a veces que aparentemente, y sobre todo en los chavitos, pues eso sucede, así que a veces no sabes. Y a mí me pasó con alguien así, ¿no? Alguien que conocí, pero ahí sí realmente era no binario, ¿no? Digo, no, yo también después le pregunté, ¿no? O sea, cómo quieres que te llamemos y todo eso, ahí sí era un caso de no binario. Pero ha habido también personas así que luego me encuentro que en la micro o en la calle y así, realmente no sabría decir en cuanto a lo que estamos nosotros acostumbrados. Cuando me tocó, por ejemplo, ser funcionaria de casilla en el INE, esto no fue en esta elección, sino en la anterior, nos enseñaron eso, ¿no? De que pues podía haber personas así y que les preguntáramos, ¿no? Con qué se identificaban ellos para no regarla, ¿no? Precisamente, y sí, fíjese que sí hubo chavo o chava, no sé, no me tocó a mí atender a esa persona, pero que sí realmente no sabía yo si era hombre o mujer. Entonces, bueno, pues biológicamente hablando, ¿no? Y ya tenías como que su credencial y pues ya la dio ahí, pero pues ahora ya también se hace esa distinción, ¿no? Me parece que cuando hay como una encuesta o como algo incluso a nivel gobierno ya te ponen ahí, se identifica género masculino, femenino o no binario. Sí, creo que lo ponen algo así, o sin género, algo así. No me acuerdo bien, pero sí ya, o sea, como que se está reconociendo esa situación, ¿no? Pero pues sí, lo que quería comentar es esta curiosidad como astrológica, que sí, pues viene siendo de esa manera. Y es que veamos, ¿no? Sí hay personas que no, y me incluyo ahí, sí, que no, a lo mejor no cumplimos como con estos estereotipos de género. A mí luego me han dicho, ay, ¿por qué no te maquillas o así? A mí sí me gusta maquillarme, pero hay veces que lo considero poco práctico, pero sí me gusta maquillarme. A veces sí lo hago, pero hay veces que digo, pues como que no, o sea, para mí no es algo práctico, o me gusta, como les digo, pues sí, a mí andar en ropa cómoda desde niña quería como que usar, ay, pants o así, que no, pues de niña mi uniforme no era así, o estas zapatillas, fue una tortura para mí todo el tiempo que usé zapatillas, porque sí llegué a usar hasta de tacón de aguja, afortunadamente ya no las uso, aunque ahí también influyó que me hice un esguince en el tobillo y pues actualmente puro zapato cómodo, pero la moda sigue siendo así y a veces digo, uy, pues sí se ve bonito, pero ¿cómo lastima eso? Entonces, pues tal vez por eso también mi imagen no sea precisamente, yo siento, como de una mujer tradicional, o como lo que se considera femenino de eso, pero no quisiera que por eso se me juzgara menos mujer, ¿no? Porque en mi caso, pues sí me identifico como mujer, pero siento que es eso, o sea, sí ha habido como rompimiento con estas estructuras de géneros tradicionales y que entonces que pues no les impacte tanto, no les extrañe tanto. Hay situaciones así y bueno, pues en cuanto a esto de la astrología, si es cierto esto de las eras, porque les digo, a lo mejor lo tomamos un poco como leyenda, y yo así se los cuento, como un poco como simbolismo, pero si fuera esto de esta manera, pues vamos a ver muchos casos así, ¿no? Así que prepárense y no solamente de los que se identifiquen como no binarios, sino que se empiecen como que a, no sé, a entrelazar este tipo de conceptos de géneros. Pero, pues repito, no por eso somos menos mujeres o no por eso son menos hombres. Y quienes no se identifiquen con ningún género, pues yo digo, pues está bien, ¿no? O sea, cada quien pues tiene también lo que siente y sus propias razones. Y bueno, pues ahora sí que este es el colofón de ese videíto. Y bueno, pues continuamos con lo polémico, a mi modo.
Pero ahora sí me despido porque ahora sí ya es muy tarde y aunque me tomé un café que no debería de haber tomado café, pero ya me está dando sueño, así que hasta luego.